a nuestro estado animal, como se podría decir desde algún sentido. La civilización tiende a acabar con las guerras, nunca acabarán. Son una serie de cuestiones que yo quiero o queremos que aquí en la escuela sean debatidas ampliamente. Para eso tenemos, pues como muchas veces tenemos en la escuela, al profesor Gustavo Bueno con nosotros, al profesor David Alvar González, a Tomás García, también profesor de filosofía, y al abogado Javier Cimadevilla. Y cuando ustedes quieran, si quiere el profesor Gustavo Bueno empezar, pues podemos tocar el tema y desbrozarlo un poquito. Bien, bueno, empiezo a decir algo, ¿verdad? En esta amplitud de planteamiento que ha hecho nuestro coordinador sobre la guerra, pues ha dicho que la guerra es una cuestión eterna de la humanidad, ¿no? Algo así, o de la historia. Sí, bien. Sí, bueno, sí, en cierto modo, todo está, son conceptos están todos imprecisos, hay que precisar. Pues claro, si la historia empieza con la civilización, desde luego, ¿no? Ahora, si la historia se va hacia atrás, es decir, incluye lo que llamamos prehistoria, pues allí ya la guerra sería más discutible, aunque no las peleas constantes de tribus, etcétera. Es decir, la idea de la guerra, lo que ocurre es que, como está tan contaminada por valoraciones, claro, totalmente normales, inteligibles, sobre todo desde el punto de vista del pacifismo, pues la guerra se concibe como una de las grandes plagas desde el punto de vista de los gnósticos o de los maniqueos, ¿no? Una de las grandes plagas de la humanidad. La guerra es el mal, sencillamente es el mal, y por lo tanto la barbarie, por parte de la parte animal que llevamos, todas estas cosas, ¿no? Entonces la guerra, pues a mi juicio, con este tipo de perspectivas, pues no se sabe lo que es, claro, porque estos son calificativos. Primero, porque los animales no establecen guerras. Por ejemplo, decir que en la parte animal, los animales no hay guerras. Habrá otras cosas, pero guerra no hay. Una guerra supone un ejército, supone unos generales, supone un estado mayor, supone instrumentos, sobre todo, instrumentos cada vez más importantes. De ahí la guerra con la civilización. Es decir, y además esto lo decía Engels, es decir, depende del nivel industrial de un país para que se sepa quién va a ganar la guerra. Es decir, las grandes potencias que han podido desarrollar una tecnología suficiente precisamente para esto. En ese sentido, las grandes guerras, sobre todo las guerras victoriosas, han sido guerras de civilización. El ejemplo más evidente, vamos, evidentísimo, un ejemplo que no se podía poner antes del siglo XX, es la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la Segunda Guerra Mundial la ganaron precisamente aquellas potencias que habían desarrollado pues toda una serie de tecnologías que son los grandes inventos del siglo XX, del siglo pasado, ¿no? Es decir, la cibernética, las bombas atómicas, las naves espaciales, los ordenadores, todo esto salió de la Segunda Guerra Mundial. Se dice, hombre, podría haber salido antes, sí, pero aceleró y organizó en la guerra. Y precisamente se dice muchas veces que los nazis no ganaron la guerra precisamente porque no pusieron a punto la bomba atómica porque habían expulsado a los judíos. Es decir, que allí realmente se ve hasta qué punto las tecnologías están en la base de las grandes guerras mundiales. Entonces, para terminar, yo creo que el análisis de la guerra, pues es necesario, por supuesto, considerar los paralelos etológicos o zoológicos que hay de la guerra, por supuesto, necesariamente, para ver el contraste, necesariamente, ¿no? Sabiendo sobre todo que hay autores, el más conocido es Wilson, que describe enteramente las famosas luchas de hormigas en términos bélicos, de manera que parece que estás leyendo ahí la batalla y hay muchos etólogos también, que describen pues comportamientos de chimpancés, concretamente, pues en términos bélicos, enteramente en términos políticos. Es decir, que la tecnología de los etólogos, en gran parte, pues ha utilizado gran parte de tecnología bélica y política en general, lo cual todavía introduce más confusión, pero por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Y entonces, a mi juicio, vamos, y luego para terminar, a mi juicio, a mí me parece que la guerra, el concepto de guerra va ligado esencialmente al concepto de política, de Estado, el Estado, por lo tanto de historia, si es que la historia empieza con los Estados, al concepto de escritura, va todo ligado. Es decir, la escritura es imprescindible para que haya guerra y para que haya historia, ¿verdad? La escritura, no el lenguaje, la escritura. Y esto es una cosa mucho más larga de explicar y por lo menos de explicar la tesis, no de probarlo, ¿no?
Y entonces, antes de la escritura no puede haber guerra. Además, esta es una tesis totalmente tradicional de la antropología clásica, de Morgan, Tilo, etcétera, que ponían como criterio de civilización, en aquella famosa división del desarrollo histórico, salvajismo, barbarie y civilización, la civilización dando criterios objetivos, ¿no?, de cerámica, de forma de matrimonio, etcétera, etcétera, de producción. Es decir, no criterios puramente, pues qué sé yo, metafísicos o espirituales, sino dando criterios positivos, pues la escritura era el criterio de la civilización, precisamente. Había una civilización que había escritura. Las razones de esto ellas ya no lo aclaraban, que eso es muy interesante. No aclaraban las razones porque precisamente ellos tomaban la escritura como un signo distintivo, sin profundizar. Hombre, todo el mundo veía lo que era la escritura, ¿verdad? Pero el verdadero sentido de la escritura como una plataforma totalmente nueva que descubren, no es que descubren los hombres, que hace al hombre. Aquí se podría aplicar aquello de Engels, no fue el hombre quien descubrió el fuego, sino el fuego al hombre. Aquí fue la escritura quien descubrió al hombre, tanto como el hombre la escritura, ¿no? Es decir, lo cambió completamente. Entre otras razones, por esta razón, por esto, porque la escritura permite despegar a cada generación de todas las anteriores. Es decir, una generación que solamente tiene lenguaje hablado depende enteramente de las informaciones anteriores y de lo que vaya a decir después, de lo que le han dicho sus inmediatos antepasados. Está pegado unas con otras, no puede despegarse. Y la escritura permite esa ruptura que tiene unas consecuencias totalmente incalculables, precisamente para la formación del Estado. Es decir, el Estado es imposible sin la escritura. No hay la democracia, el Estado. Y entonces la guerra está vinculada a estos conceptos. Sin escritura no hay Estado, sin Estado no hay guerra. ¿Cómo no ves hay historia. ¿Cómo ves el problema, David? Sí, bueno, yo creo que eso es impecable, ¿no? Porque lo que nos encontramos en las sociedades preestatales, o en las sociedades etológicas, pues de animales, de monos o lo que fuera, pues es otra cosa, que está, diríamos, son conductas agresivas que están teniendo lugar a nivel individual. Sin embargo, en la guerra lo que se enfrentan son dos estados distintos, o varios o más, ¿no? Dos o más estados, ¿no? Y entonces ahí, claro, el Estado es una construcción cultural pues completamente sui generis, que no tiene otro parangón realmente. Y entonces lo que ocurre es lo siguiente, que por ejemplo hay estudios de finales de la Segunda Guerra Mundial entre soldados americanos, que justamente los soldados que estaban en el frente o más cerca del frente eran los que menos conducta agresiva tenían. O por ejemplo lo que puede ocurrir en la actualidad cuando vemos nosotros, yo recuerdo, porque he visto muchos informes de esto, informes de pilotos que bombardean, ¿no? En la guerra actual, pilotos de caza y de cazabombarderos que salen en misiones de bombardeo, pues en Kosovo, en el Irak, lo que fuera. Bueno, pues ahí se ve a estos hombres que están, tienen una formación muy específica para manejar todos esos instrumentos, pues su tarea, que se les está exigiendo que vayan con rapidez, con seguridad, que bombardeen justamente el sitio sin efectos colaterales, etc. Que la tarea es casi como la de un cirujano. Es una tarea que es el señor que se sube al avión no se sube con agresividad, se sube como que tiene que hacer una tarea ahí que es muy, muy técnica y que la agresividad incluso le puede estorbar. Es como el pianista. Una acotación que se me ocurre, vamos, corroborando esto. Es que la teoría de Clausewitz es esta misma. Quiere decir que esto demostraría la anticipación que tuvo Clausewitz ante la etología. Que Clausewitz lo que subraya precisamente es que en la guerra el aspecto subjetivo se desaparece. Eso justamente esto. O sea que esto realmente podría interpretarse como una corroboración de la tesis de Clausewitz. Claro. Y evidentemente el mandatario que decide que su nación entre en guerra, pues claro, no lo decide por agresividad, lo que fuera, lo decide en virtud de un cálculo que es racional, es un cálculo racional que podrá estar más o menos equivocado, podrá ser más o menos prudente, pero que en principio no lo decide porque se haya levantado ese día con dolor de estómago, porque le caiga mal, no, lo decide en virtud de un cálculo de las necesidades que tiene la nación o lo que fuera, o la situación política o lo que fuera, ¿no? Entonces,
En este sentido yo creo que la tesis de Clausewitz es la clásica de desconectar estos aspectos etológicos, subjetivos, prestatales, etcétera, etcétera, de la guerra es fundamental. Y luego la segunda, si me dejas completar un momentín, una cuestión que yo creo que para empezar es muy importante decir, porque precisamente porque la guerra la hacen los estados, precisamente por la que la guerra la hacen los estados, también se mezcla aquí una cuestión sobre la valoración de la guerra que yo creo que dificulta mucho siempre la discusión. Vamos a ver. En la actualidad, pues todo el mundo más o menos es pacifista en algún grado, en el sentido de que nadie busca una guerra intencionadamente de un modo gratuito. Y yo creo que eso, en ese sentido, todos somos pacifistas de alguna manera, ¿no? Ahora, eso no significa que uno no pueda encontrarse con una guerra, o encontrarse de adelante. Y entonces aquí hay las dos posiciones, las posiciones de los pacifistas fundamentalistas, diríamos, ¿no? Que niegan absolutamente, como si la guerra no debiera existir de ninguna manera, como si cualquiera que hable de la guerra pues inmediatamente queda descalificado, no digamos ya el estamento militar, etcétera, etcétera. Una postura de valoración negativa indiscriminada. Y luego está la otra postura que, bueno, a mí se me ocurre quizás citar a Hegel, que dice que la guerra es un correctivo necesario contra la acción corrosiva de la paz, que sería el otro extremo, ¿no? Sí. Yo creo que estas cuestiones de valoración ética y moral, pues en principio, si queremos entender lo que es la guerra, analizarla, intentar entender por qué surge o por qué deja de surgir, o si se puede evitar o no se puede evitar, etcétera, etcétera. Yo creo que estas valoraciones, porque evidentemente, claro, este es un tema muy grave, todos lo sabemos, y todos sabemos pues todas las penurias, las muertes, heridos, todas las penurias de la guerra, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, no hace falta que se recuerde, porque eso ¿quién lo puede dejar de tener presente? Claro. Esa es la cuestión, ¿no? Yo creo que quede muy claro. Digo esto por lo próximo que yo, quizá y otros de los presentes podamos decir, ¿no? Porque si no puede parecer que uno está haciendo apología de la guerra, no. Es decir, la guerra está ahí y se trata de entender lo que es. Entender lo que es. Sí, por supuesto, en el programa estamos todos, yo creo que todos de acuerdo en que no se trata aquí de hacer apología de la guerra, se trata de analizar la guerra lo más fríamente que se pueda. Lo que pasa es que los pacifistas fundamentalistas, en el momento que uno se pone a analizar, sin haber hecho la condena previa, No, otra nota al margen de lo que he hecho David, como ha dicho cosas tan importantes, por eso es mejor, y esto que voy a decir, pues puede hacer 50 años que no he leído la cita, me acuerdo ahora. Es ilustrando lo de Hegel. ¿Cómo era lo de Hegel? Sí, que la guerra es necesaria por el efecto corrosivo de la paz. Por esto me ha citado enseguida un parlamento del Coriolano de Shakespeare, donde dice Coriolano: la paz no sirve más que para que engorden los astres. ¿Verdad? Dicho así, bueno, Tomás y Javier, planteada así la guerra, digamos, entre los que ponen encima de la mesa el tema de la guerra en los últimos tiempos, en las últimas décadas, digamos, del siglo XX y en las que llevamos del siglo XXI, son precisamente los pacifistas, un poco desde la visión gnóstica que nos planteaba, nos decía antes el profesor, de las guerras ninguna es buena y hay que erradicarlas del género humano. Eso es un planteamiento posible, deseable, realista. Eso, ¿cómo lo veis? Entonces arrancaría yo. Arrancas tú y sigue Javier, sí. Yo recuerdo que la vez anterior que fui invitado por la escuela sobre hablar sobre el tema de la globalización, recuerdo que el autor que apareció con mucha frecuencia pues fue precisamente Kant, que le vamos a considerar como el padre de estos movimientos, ¿verdad? Entonces, precisamente el opúsculo La Paz Perpetua y la metafísica de las costumbres, donde él aborda esta cuestión, desde una perspectiva materialista podría ser considerado más que como filosofía, como una simple conjetura.
porque el punto de vista de Kant precisamente es considerar que la humanidad comienza la historia cuando se pone fin a las guerras. Las guerras es cosa de la época anterior, de la situación la situación natural, que se ha prolongado mucho y que es deseable que eso desaparezca totalmente, ¿verdad? O sea que de alguna manera el pensamiento kantiano es solidario de estas nociones de la guerra es cosa de salvajes, de bárbaros, y entonces los civilizados, en nombre de la razón pura, pues entonces tenemos que obligarnos, ¿verdad?, mandar ahí a la razón práctica que dejemos de una vez la guerra. Bueno, entonces yo quería arrancar hoy precisamente, ya ha sido citado aquí, la contrafigura de un contemporáneo de Kant, que es Clausewitz. Clausewitz tiene 24 años cuando muere Kant. Probablemente Kant pues no tuvo noticia de este general prusiano, pero es muy probable que Clausewitz sí conociera los escritos de Kant sobre estrategia militar, porque esa es una cuestión curiosísima. Es decir, que Kant, por muy pacifista que a él le gustaba el asunto de la estrategia militar porque escribe sobre ella, y entonces pues es una cuestión muy curiosa. Entonces, el libro ya citado por los que me han precedido, Clausewitz, un libro al que recurre de manera permanente el profesor Bueno en su libro sobre la globalización y la guerra, pues precisamente plantea, podríamos decir, la tesis contraria a Kant, es decir, que la historia precisamente no se puede entender sin la guerra, y que por tanto pues y que es algo que tiene que ver con la política, es decir, que las nociones, podríamos decir, la simploqué que hace él sobre las nociones de Estado, política e historia, pues son naturalmente a partir de él, digamos que es la línea, podríamos decir, noemática de cualquier desembocadura filosófica. Es decir, desde los textos de Kant volvemos a la caverna, realmente, vamos, esta es la cuestión, porque eso es una simple conjetura, una opinión. Platón habla en términos de eicasias. Kant se movería en este ámbito, es decir, que mientras que Clausewitz pues precisamente es el que empezaría a salir de la caverna y dice no, giraros un poquito, no os conforméis con las imágenes, porque detrás está la realidad, y la realidad pues es eso, es que los estados tienen intereses y que esos intereses chocan, y que necesariamente a veces la guerra pues tiene que ser una consecuencia necesaria del choque de intereses entre los estados. Por tanto no hay. Y luego otra cosa que me gustaría pues aquí decir, que no hay que la idea de guerra no es unívoca, hay muchas clases de guerra. El profesor Bueno habla hasta de 5 géneros, y entonces pues esto que sería los enfrentamientos entre grupos preestatales, pues sería lo que él llama el género cero. No son guerras en el sentido estricto de la palabra, para que haya guerra tiene que haber Estado, y entonces pues digamos que luego estos estados pueden tener evidentemente relaciones con pueblos que todavía no se han constituido, no han constituido una sociedad política, y luego estaría el género de las guerras entre los estados. Un ejemplo muy claro, pues para poner la guerra del Peloponeso, entre los intereses mercantiles de Atenas, que se ha impuesto después de las guerras médicas en la Pente Contentia, esos 50 años en los que Pericles marcó exactamente por dónde tenían que ir los barcos, porque tenía también una armada naval que mantenía que, claro, Esparta, Megara, Corinto, pues se cansan de esa situación y declaran la guerra, porque hay intereses mercantiles. Y esa primera declaración precisamente pues tiene que ver porque se produce un acontecimiento, y es que una pequeña colonia ateniense, que es Potídea, pues resulta que quiere desmarcarse del dominio ateniense, ¿verdad? Quiere secesionismo. Precisamente para sofocar ese secesionismo, entre los asistentes a esa guerra está Sócrates. Pues ya tenemos ahí la implicación con la filosofía. Es decir, que en esa batalla, como sabemos también, cuando los espartanos son conscientes de su poderío militar, pues entonces empiezan a intervenir y a invadir el Ática, y entonces pues Sócrates vuelve a participar en otra guerra, que es la batalla de Delión. Y sin embargo Sócrates, para apuntar un poco el conflicto que hay entre la realidad histórica y, por así decirlo, la repugnancia que puede producir eso, Sócrates es muy crítico con un acontecimiento que cuenta Tucídides perfectamente, que es la batalla de Arginusas. Es una batalla en la que el general Conón, que ha subido al poder
pues en la época de los 30 tiranos, si no recuerdo mal, entre el 411 y 403, Conón consigue una victoria mínima, pues que de alguna manera levanta un poco la moral de los atenienses, que están perdiendo, porque están perdiendo todas esas batallas que acabo de citar, y además Mantinea, Decelea, etcétera. Y entonces, pues resulta que este general Conón se marcha con las naves directamente a Atenas y deja en el mar a los náufragos. La ética. Y entonces Sócrates precisamente tiene palabras muy críticas, según cuentan los historiadores, precisamente hacia ese comportamiento, siendo él evidentemente una persona que ha participado en las guerras. Claro, que no tiene... un valiente. Claro. Es uno de los valientes, y además uno de los valientes realmente, y sin embargo, que no huye, se queda ahí quieto. Y sin embargo critica al general Conón porque no ha tenido en cuenta, digamos, la dimensión ética, claro, que no han sido tratados. Podríamos trasladar esto a la situación actual, ¿verdad? El asunto de los cuerpos dejados en un lugar sin el reconocimiento, en este caso, ¿no? Sin atención, sí. Claro. Javier, bueno. Sí, yo dedicaría esta primera intervención para subrayar, o no subrayar, sino afirmar que, como ya han dicho todos mis predecesores, lo primero y fundamental es saber de qué estamos hablando, porque la guerra es un macroconcepto que se utiliza de cualquier manera. Y estamos habituados últimamente a que cuando se hable de la guerra nos quedemos en el buena o mala, y podemos decir que sea todo lo mala que sea, y no se ha dicho absolutamente nada. Entonces las lecciones del profesor Bueno y de toda la gente de materialismo filosófico nos pone de relieve la primera necesidad de criticar, de clasificar y saber de qué estamos hablando, ¿no? En ese sentido, cuando se habla de guerra, se me estaba ocurriendo cuando estaba oyendo algunas cosas antes, claro, que la guerra que es mala, por ejemplo, cuando aquellas tribus indios se enfrentaban a las praderas, yo recuerdo haber leído cómo se reunían los jefes y decían: hoy está haciendo sol, es un buen día para morir, no se peleaban y tal, y si llovía lo dejaban porque era mal día para morir. Es decir, no siempre tenemos esa misma conciencia de una maldad de la guerra. Yo me atrevería quizás a provocar, diciendo, no sé si es provocar o no, pero casi con las lecciones del materialismo cultural, podríamos decir que la guerra podría ser una estrategia inconsciente de supervivencia de un grupo. Digo inconsciente en el sentido de que no es predicable de los prehistóricos o de no sé qué momento en la etapa pudiesen calcular los beneficios que podía dar la resolución de un conflicto por esas vías, ¿no? Ya digo otra cosa, que la guerra es una determinada vestimenta de un conflicto. La guerra es un conflicto quizás, o un conflicto que se resuelve de una forma violenta, por decirlo de alguna manera, o en fin, lo dejo aquí ahora. Y cuando hablamos de guerra, desde luego hay que rechazar que estemos hablando de determinadas cosas, como por ejemplo la guerra de los sexos o no sé qué otras cosas, que no tiene nada que ver con lo que es la guerra. Y estamos hablando de la guerra desde un determinado punto de vista, un punto de vista que es la guerra que procede de la formación de los estados, de la guerra que procede de la idea de progreso que se va imponiendo, una idea de progreso que por el bien de la humanidad y tal, y que entonces concibe la guerra como un mal y es algo a eliminar, es algo que no cuadra con la felicidad humana, con las expectativas. Pero en fin, estas cosas parece que son más complicadas después de la práctica que los estudios sobre el papel, ¿no? Y una vez dicho esto, que de acuerdo con lo que se ha señalado de que hablamos cuando decimos la guerra, solamente apuntar una cosa, que cuando se dice que la guerra pues no la quiere nadie, yo aprecio una cierta contradicción en lo que señalaba David, porque evidentemente si estamos hablando de cálculos, si estamos hablando de racionalidad, hay alguien que sí quiere la guerra, hay alguien que sí la quiere. Entonces ahí es donde quizás para un jurista sí se empiezan a plantear los problemas, no la guerra, sino cuál guerra puede estar justificada o no, o tiene más posibilidades de recibir un apoyo o no. Bueno, pues en esta primera ronda hemos agotado toda la primera parte del programa de la escuela y quedan algunas cosas, yo creo que para entrar, ya, digamos, que lo acaba de plantear Javier, para entrar un poco en materia. Primero, ¿hay guerras justas o no las hay? Eso sería una cuestión importante. Sí, muy brevemente, por favor. Sí. Un poco, profundizar un poquitín en esta situación que hemos planteado todos, en donde la guerra son efectos de estados ya constituidos que chocan entre sí. Simplemente apuntar un poco el análisis de por qué chocan. Porque la cuestión de la maldad o de la guerra se le plantea a este nivel, ¿no?
Es decir, cuando se aplican esas frases, dos no riñen porque uno no quiere, si uno no quiere, esas cosas, ¿no? Es decir, están los estados constituidos, ¿verdad? Supongamos la teoría de Kelsen, ¿no? En el planeta Tierra hay, pues qué sé yo, 190 estados, ¿no? Ese famoso ejemplo que muy útil, yo creo, ahora para ver plásticamente la cuestión. Kelsen, pues representaba a los estados como unos conos, claro, como cada estado tiene el dominio de su territorio hacia el centro, hacia abajo y hacia arriba, pues esto representado en una esfera es un cono, ¿no? Y entonces la Tierra era como un alfiletero lleno de conos, unos más grandes, otros más pequeños, que eran los estados, ¿no? Entonces, ¿por qué razón esos conos que ya envuelven toda la Tierra, por qué entran en guerra? Es decir, no podían sencillamente hacer unas alianzas, lo de Kant, ¿verdad? Hacer unas alianzas de forma que las relaciones pues comerciales o etcétera o pacíficas acababan con la guerra. Bien. Entonces, el problema que yo quería plantear era el siguiente, simplemente a título de hipótesis, porque se podría decir, bueno, pues la guerra entonces en esta situación de pluralidad de estados es simplemente por la voluntad hegemónica, por ejemplo, de un Estado que desborda sus límites y sencillamente es una guerra agresiva, imperialista, etcétera. Atribuyen todas estas guerras al imperialismo, que es lo que se hace más o menos, ¿no? O a la hegemonía, a conquistar nuevos terrenos, al espacio vital. Los ejemplos son pues Mussolini con la guerra de Etiopía, ¿no? Pues Hitler con los Sudetes, etcétera. Era simplemente ampliar el espacio vital de los nazis y de Mussolini en general, que era la justificación explícita que daban de la guerra. Concretamente la guerra de Etiopía era que simplemente los italianos no cabían en Italia y hacía falta un imperio para poder sobrevivir ellos. Bien. Entonces era ampliación de esto. Entonces la cuestión que yo quería suscitar, simplemente indicar como análisis, es esta. Para eliminar en lo posible otra vez la psicologización del asunto y decir que una guerra estalla en una distribución de estados pacífica en principio, simplemente por la voluntad de un estado, ¿verdad?, de salir de sus límites, por la soberbia, de algún modo, por la prepotencia. La hipótesis que sugiere es la siguiente: y si no fuera, o si se ocurriera que un Estado necesita la guerra para poder subsistir el mismo. Como tal Estado. Bien, pues aquí queda planteada la cuestión. En la segunda parte de la escuela seguiremos hablando de esta cuestión que plantea el profesor Bueno y de todo lo que los demás también pongamos encima de la mesa. Hasta ahora. Gema Contenedores. Contenedores adaptados a sus necesidades. Asesoramiento técnico medioambiental. Servicio de retirada de residuos urbanos, jardinería, construcción e industria. Puntos limpios en empresas. Servicio de áridos. Somos empresa autorizada por el Principado de Asturias para el transporte de residuos tóxicos y peligrosos. Presupuestos sin compromiso. Llámenos, resolveremos su problema. En Parque Astur llevamos 4 años a tu servicio, con las mejores marcas, los mejores precios y el mejor trato a nuestros clientes. Te ofrecemos inmejorables accesos y un parking como tú necesitas. Ponte en forma en nuestras instalaciones deportivas. Disfruta de los últimos estrenos en nuestros cines. Vístete con las marcas de moda y aprovéchate de todo lo que te ofrece nuestro hipermercado Carrefour. ¿Estás cansado de lo de siempre y quieres probar algo nuevo? ¿Quieres una nueva experiencia de juego? Ven con nosotros a CEA, Centro de Entretenimiento de Airsoft. Si quieres pasarlo bien y jugar con nosotros, llama al 902-195-495. En Avilés, nuevo confort. 30 años de experiencia, amplia variedad y stocks en mobiliario juvenil. Gran calidad y maderas nobles, colchonería y proyectos por encargo. Nuevo Confort, Fernández Balsera, número 33, Avilés.
Lazcano Telefonía, tu asesor personal en telecomunicaciones en Avilés, en la calle Fernández Balsera, en José Cueto o Francisco Legorburu. Telefonía móvil, telefonía fija, unas centralitas, recargas de móviles y accesorios. Este mes al darte de alta o realizar una portabilidad con el Siemens CX65 y el Philips 755 regalamos una paletilla ibérica. Consulta precios de los 2 terminales de la promoción. Y cuando el sol se apaga, llega la noche. ¿Quieres colaborar con la noche, con Teleavilés y conmigo? Lo tienes muy fácil. Tienes que llamar al 902 15 0000. Recuerda, Teleavilés, la noche y muy especialmente yo, estoy esperando a que vengas a colaborar conmigo. 902 15 0000. Esta puede ser tu oportunidad. Un Hajduk. Pues continuamos aquí en La Espuela, que como saben es un programa de Teleavilés y la Fundación Gustavo Bueno, y lo llamamos La Espuela precisamente porque lo que queremos es espolear su inteligencia, su inquietud y su capacidad crítica. En la última intervención el profesor Gustavo Bueno había hecho una pregunta, después de una exposición, había hecho una pregunta muy concreta. ¿Y qué pasa cuando un Estado tiene que hacer una guerra no para ampliar su espacio vital, no para conquistar, no para ser más imperio, sino precisamente para subsistir? Yo creo que esta pregunta podíamos, estas y otras cosas, podemos comentarlas, David. Sí, vamos, yo creo que además esto viene muy bien para responder la pregunta que hacía, o la objeción que hacía antes Cima de Villa, ¿no? Que las guerras alguien las quiere. Bueno, claro, evidentemente las voluntades subjetivas de los gobernantes o lo que sea están actuando, pero también están actuando por encima de ellos estructuras pues que los desbordan y que diríamos pueden llegar a hacer una guerra inevitable. Desde luego es evidente lo inevitable de una guerra defensiva, en principio, por ejemplo. En una guerra defensiva ahí es muy claro, porque si un Estado es atacado, pues entonces el gobernante del Estado atacado pues tiene que considerar, es inevitable que considere entrar en guerra, o es que se tiene que quedar de manos cruzadas. Y luego el problema es que, tirando de este ejemplo de la guerra defensiva, resulta que la distinción entre guerra defensiva y ofensiva se nos empieza a borrar, porque hoy en día diríamos, el ámbito de un Estado pues no está dentro del Estado. Es decir, que si a un Estado, aunque sea fuera de sus fronteras naturales, por ejemplo, se le están cortando las vías marítimas de aguas de comunicación, pues entonces es inevitable, porque se está haciendo que ese Estado sea inviable o lo que fuera, o estrangulándolo o lo que fuera. ¿Qué quiere decir? Que la cuestión, si se le estrangulan pues recursos básicos para su funcionamiento, pues lo mismo. Entonces quiere decir que la distinción entre guerras defensivas y ofensivas se borra, y entonces vuelvo yo a retomar la cuestión de finalidad. Está tan claro que sea la voluntad caprichosa, diríamos, del gobernante la que promueve la guerra, ¿no? La guerra se promueve porque hay una situación objetiva de conflicto que no tiene resolución diplomática. Y entonces por eso, a eso me refería yo. Evidentemente yo ya sé que el piloto que está pilotando, el mandatario, el espía, etcétera, todos son voluntades que claro, están a lo que están, se mueven, pero... Según eso, según la no diferencia entre guerra ofensiva y defensiva, debido al ámbito de intereses tan amplio que puede tener un Estado, podríamos hablar también de que la guerra preventiva no es una guerra preventiva, es una guerra. Ahí va yo. Sin más, ¿no? La guerra preventiva es un concepto, pues, quiere decir que aquí yo creo que hay un plano jurídico muy distinto del concepto antropológico, como se quiere llamar. Claro, y jurídicamente es cuestión de circunscripción, Es decir, la famosa polémica que tantas veces hemos recordado, la polémica que llenó toda la década de los años 20, que la suscitó el presidente Wilson, kantiano precisamente, el que fundó la Sociedad de las Naciones,
precisamente pues recordando a Kant, pues a partir de la Sociedad de las Naciones, entonces una serie de abogados, etcétera, y luego una polémica tremenda donde intervino Dewey, intervino Lenin, etcétera. Allí empezaron a discutir el problema de la legitimización de la guerra. Es decir, hasta ese planteamiento la guerra era simplemente, tenía que tener unas formalidades ya consensuadas en el derecho internacional, según lo cual tenía que haber un casus belli, una declaración de guerra con la medida del tiempo, y entonces estallarían las hostilidades, que a veces llegaba hasta el extremo. Bueno, es real, en el siglo XVIII decía, dispare usted primero, ¿verdad? Los ejércitos, dispare usted primero. Es decir, había unas formalidades previas, cuando se cumplían, es decir, cuando no había un asalto como pasó con Pearl Harbor, ¿verdad? Entonces la guerra era legítima. Entonces se plantea el problema de la legitimidad de la guerra. Y naturalmente, inmediatamente se dice, tiene que haber un tribunal internacional, es el problema del Tribunal Internacional de Justicia, tiene que haber un tribunal internacional que es el que decida si una guerra es justa o injusta, porque toda guerra en principio es injusta, ¿no? Es lo de Kant. Y entonces, claro, el problema que se suscitó allí fue que ese tribunal internacional era imposible. Es el único que podía decir esto. Era imposible, ¿por qué? Porque ese tribunal internacional, las sentencias tendrían que aplicarlas, pues la sentencia, ¿verdad? Para que no fuera papel mojado, tenían que aplicar las propias potencias. Si la sentencia iba en contra de la potencia hegemónica, entonces esa sentencia no tendría ningún efecto. Bueno, es que nos queda... Sí, Javier. Sí. Bueno, como lo último que hemos oído, claro, es evidente, ¿no? La guerra en un determinado momento estaba sometida a unas determinadas formalidades, podríamos decir ahora de modo rápido, pues era una guerra de caballeros y tenía sus reglas y se cumplían. Pero era lo que decíamos al principio, la guerra en un momento dado se transforma. Es la guerra industrial, la guerra total, va más allá de los ejércitos que se enfrentan en el campo de batalla. Es una guerra primitiva en el arrasar ciudades. Recuerda las fechorías de aquellos imperios persas, aquellas cosas de otros tiempos, ¿no? En fin, y eso hace que nos replanteemos el tema de la guerra de otra manera, ¿no? Como lo podíamos plantear en esos momentos. Que guerras frívolas las hubo, probablemente sí, porque yo según estaba hablando David, estaba pensando ahora en una en concreto. Por ejemplo, es cierto que las circunstancias de un Estado y de su contexto puede llevar a justificar, a lo mejor no desde fuera, pero sí desde dentro, pues por ejemplo la actuación de Italia en Etiopía, por poner un régimen odioso, que a lo mejor podía entrar dentro de estos parámetros. Pero también hemos visto cómo otras guerras han sido habitualmente calificadas de frívolas, como la de Cuba. Como incluso había películas, ¿no? Se promovió aquella guerra contra la isla de Cuba por los intereses de un periódico, se llegó a decir en determinados ámbitos, ¿no? Entonces estamos ya hablando de guerras concretas, y respecto de esa guerra podemos decir, dadas las circunstancias, los intervinientes y todo lo que ocurre alrededor, decir una cosa u otra, quiero decir desde un punto de vista moral. Los ejemplos son muy discutibles, porque decir que la guerra de Cuba fue frívola también hay mucho que decir. No, pues no. Cuando estaba todos los Estados Unidos allí. Hubo quien lo dijo, ¿no? Hombre, claro que lo dijeron, claro, por eso. ¿Puede haber un criterio general para distinguir un tipo de guerras de otras? Es decir, los pacifistas saltan a la calle y resulta que cuando se manifiestan contra la guerra, se manifiestan contra unas guerras en concreto. La guerra justa e injusta de todos los clásicos del derecho romano. Pero es posible que lleguemos, que se pueda llegar a un criterio en el cual se puedan establecer, bueno, unas guerras son justas o yo creo que no. Bueno, es que... No es un problema jurídico, eso está por encima, el derecho internacional no existe. Con perdón, el derecho internacional no existe. Por tanto, como es un invento de los catedráticos de derecho internacional, pues no existe. Entonces, ¿qué es el derecho internacional? Es un consenso entre Estados, y entonces existirá un consenso en un momento determinado que... Bueno, yo haría solo una precisión. El derecho internacional sí existe, pero no es exactamente un derecho público, por más que se llame así, sino que funciona como el derecho privado. Funcionan los acuerdos, el convenio, y entonces, mientras el interés de cada uno vaya por esa vía, pues existe. ¿Hacen válidos unos criterios o no? Cuando pasan esos intereses, los criterios quedan fuera. Tomás, que tenía la palabra. Una aplicación de la pregunta que hace el profesor Bueno, pues a una guerra concreta, ¿no? Yo he venido pensando siempre en la historia real de las guerras reales, ¿no? Bueno. Y es concretamente la guerra franco-prusiana. Entonces, pensar que, por ejemplo, pues Bismarck tenía una especie de pasión por lo militar, etcétera, y que ahí, pues eso, los franceses pues querían mantener el espíritu napoleónico, etcétera. A mí eso me parece completamente ridículo. En el fondo está lo de los intereses, es decir, que llega un momento en el que los intereses prusianos y los intereses franceses chocan,
por un asunto muy concreto, que es precisamente las materias primas para que esos estados puedan seguir siendo estados burgueses y puedan realizar la revolución industrial. Me estoy refiriendo a los territorios que contenían pues materias primas como el carbón y materiales y los minerales de hierro. Sin esos materiales Alemania no se hubiera constituido, sino que hubiera sido pues un estado pequeñito y había ahí la supervivencia. Y a su vez los franceses, que iban por delante desde el punto de vista pues económico, no podían permitir, claro, que los alemanes les cogieran precisamente aquel territorio. ¿Qué ocurre? Que evidentemente pues el poderío militar, precisamente porque el Estado prusiano tuvo en cuenta esto desde los Federicos, y esto lo vivió Kant, y por eso él cuando postula la paz perpetua lo que quiere decir es que, bueno, que el statu quo, porque tiene miedo a Napoleón, pues quede en el año de la paz de Basilea, que es en el 95, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Claro, que la historia no se detiene como pensaba Kant. Es decir, que los acontecimientos posteriores, es decir, guerras napoleónicas y guerras prusianas, supone algo así que utilizando la nomenclatura de Popper, eso queda falsado, queda demostrado de que lo de Kant era una pura conjetura. Y entonces ahí se impuso realmente, pues eso, el ejército prusiano, que era militarmente más fuerte. Es interesante también en este contexto la posición de Marx. Está claro. Cuando Marx apoya a los prusianos precisamente, claro. Y cuando se produce el choque, ¿verdad? Entre Marx y los partidos de izquierdas franceses. Porque Marx se apoya a los prusianos. Claro. Sí, me gustaría una sola intervención breve porque como salió este tema, que es un tema crucial. Es crucial porque has mencionado una sociedad que yo me preguntaba cuántos pacifistas podría haber en aquella sociedad caminando por la calle diciendo cosas, ¿no? A cómo estamos ahora, para ver cómo enfocamos el tema de la guerra. ¿Y qué pasó entre medias, por decirlo de alguna manera? Entre ese momento y las guerras del 19 y tal, empieza a variar el arte de la guerra. Aquellos ejércitos que se enfrentaban, el punto de inflexión es entre las dos guerras mundiales del siglo XX, ¿no? En la Primera Guerra Mundial vemos el sinsentido de las matanzas en trincheras, y a finales del 19 con la guerra de Crimea y habían empezado otro tema bastante conectado con este, que es el de las declaraciones de derechos. Empiezan a formularse en esa época precisamente para formular reglas en torno a la guerra, ¿no? Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, el concepto de la guerra ya no es de ejércitos, o solamente de ejércitos, ya no es solamente de caballeros, es el concepto de guerra total. Ahí hemos cambiado. Aquí está la cosa de Lorenz, que ha sido tanto, que también sin duda interviene. Es decir, Lorenz viene a decir que la agresividad en una sociedad industrial descarrila los instintos de agresión. Es decir, el instinto que según Lorenz y su escuela pues estaría siempre frenado por la reacción de la víctima, es decir, el lobo que va a atacar al otro y cuando el otro se rinde pues cesa la agresión. Pero con la intervención de estas armas cada vez más finas, más lejanas, entonces sencillamente las armas se utilizan y no se percibe la reacción de las víctimas. Sí, pero claro, no son solamente las armas. La necesidad de esas armas es que se comprende que la guerra no se gana en el frente. La guerra se gana destruyendo la industria que está detrás. Quiere decir que las armas son necesarias para explicar psicológicamente por qué razón la gente entra en la guerra, porque no ve la reacción de un misil que va a 3.000 kilómetros, ¿verdad? Pues va a 3.000 kilómetros, y entonces se trata objetivamente, quiere decir que todavía el armamento y la industrialización contribuye a eliminar el componente psicológico, eso es lo que digo. A mí me gustaría poner la guinda a ese argumento anterior. Es que precisamente ese choque de intereses entre prusianos y franceses en la guerra franco-prusiana es precisamente lo que explica las guerras posteriores. Es decir, que la Segunda Guerra Mundial es precisamente la respuesta de los franceses a que los prusianos habían arrebatado la Alsacia y la Lorena. Y la Segunda Guerra Mundial, en buena medida, es la respuesta de los alemanes a las condiciones increíbles que le ponen los aliados. Es decir, que hay una especie de concatenación de acontecimientos que explican una guerra de la misma manera que antes, en la antigüedad, pues las guerras del Peloponeso son una consecuencia de las guerras médicas. Y así podemos encadenar toda la historia, y es así. No había estado pensando en la sucesión de las guerras en ese sentido de por qué se explican unas a otras, sino cómo fueron cambiando, ¿no? ¿Qué influencias tienen para cómo lo vemos ahora? Y luego lo que ha apuntado él, precisamente de la conexión de la tecnología con las guerras, claro, evidentemente.
que en el siglo XIX las guerras de posición son muy diferentes. Ahí Napoleón inaugura una nueva forma de enfrentar a los ejércitos, es el concepto de estrategia. Eso también lo trata Clausewitz, precisamente. Es decir, que la propia guerra tiene un lenguaje propio que supone precisamente pues, un dominio de las estrategias y de las armas. A Tucídides y a los biógrafos de Alejandro, etcétera, que hay una tradición. Como hicimos referencia a determinados aspectos psicológicos cuando acaba la Primera Guerra Mundial, aquel sentimiento de traición que tenía el cuerpo profesional del ejército prusiano, alemán, realmente allí la guerra podía haber seguido en su inercia y de repente alguien les avisa que tienen que volver porque aquello se perdió. Y genera todos esos movimientos de los nazis y unido a los demás problemas de la República de Weimar. Cuando la Segunda Guerra Mundial acaba, nadie puede decir que se podía haber seguido. Las ciudades estaban totalmente destruidas, bombardeadas, machacadas. Aquella guerra sí se había perdido. Bueno, yo quería hacer sencillamente machacar un clavo que era para que se vea esa desconexión entre los aspectos subjetivos, porque vuelvo a esa frase antes, la guerra entonces alguien la decide, alguien la hace. Otro contraejemplo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes estaban con los submarinos U, estaban hundiendo media flota americana en el Atlántico, porque hundían ahí los barcos mercantes, los hundían unos detrás de otros, pero vamos, sin ningún problema hasta que acababan la munición. Y Estados Unidos está quieta y no declara la guerra. ¿Eso qué significa? Pues significa que está habiendo un cálculo, porque no es sencillamente que me agreden y contesto, no, es que está habiendo un cálculo. O sea, estamos aguantando aquí el pulso. Precisamente por eso hemos propuesto muchas veces la tesis de que las guerras no se vienen justas o injustas, sino imprudentes o imprudentes. Aquí estaba calculando la prudencia política, a ver cuándo entra en guerra, a ver si la guerra me trae más perjuicios que beneficios. Creo que aquí hemos confundido los términos. Que yo diga que sea intencionado y que existe voluntariedad de ir a la guerra, no quiero decir que sea caprichosa. Son dos cosas distintas. Bueno, es que las voluntades están funcionando. Si alguien, el soldado que va caminando hacia la otra frontera, va caminando porque quiere. No, porque le bombardean desde atrás. Se suscitan nuevas voluntades. Hay una estadística interesantísima en la Segunda Guerra Mundial de aviadores americanos, de una paradoja, ¿no?, de cómo los aviadores americanos iban a la guerra, o muchos por lo menos iban pues obligados, porque les tocaba ir, ¿verdad? Pero una vez que se meten en la batalla, y sobre todo cuando muere un camarada, entonces ya inmediatamente se implican y ya no hay quien les pague su voluntad. Es decir, la voluntad se despierta, precisamente cuando están dentro del asunto. Bueno, y más cosas que yo quería decir. Bueno, un tema aquí que no ha salido, pero que yo querría, porque aquí en España y en Asturias también, tenemos una serie de sociedades pacifistas, entre ellas una que es la Sociedad por la Paz, el Desarme y la Libertad, que quería yo hacer comentarios sobre esto, porque curiosamente el desarme puede ser imprudente, esa es la cuestión. Es decir, el desarme puede ser imprudente. Y de alguna manera la libertad no es un don gratuito, sino que tiene un precio que hay que pagar, que es los gastos en defensa. Entonces, quería hacer un comentario sobre esto que es muy importante. Quiero decir, que esta asociación que promueve la paz, el desarme y la libertad, si promueve la paz y el desarme, no puede promover la libertad. Esa es la cuestión, la que yo quiero decir. Dice Heráclito. ¿Y puede vincularse la paz con el desarme? Esa es otra cuestión. O sea, que promueve tres cosas, la paz, el desarme y la libertad, que son incompatibles, entonces no las puede promover las tres a la vez. Entonces, Heráclito dice, es muy interesante, porque este texto se suele citar incompleto, la guerra es el padre de todas las cosas, etc., pero es que añade, a unos los muestra como dioses, a otros como hombres, a unos los hace esclavos y a otros libres. Eso lo añade Heráclito. Porque si no hay capacidad de mantener al enemigo fuera de las fronteras, si no hay capacidad de respuesta, etcétera, no hay libertad. Esa es la cuestión. Entonces, esto lo digo al hilo porque yo me parece que es urgentísimo. Quiero hacer, este es un comentario que no quiero marchar sin hacer. Es urgentísimo aquí en España hacer el comentario
de que nuestra libertad peligra. Y nuestra libertad peligra sencillamente porque nuestro gasto de defensa en este momento no llega al 1% del PIB, cuando Estados Unidos de América tiene el 3,4%, China el 2,3%, Reino Unido el 2,5%, Francia el 2,5%, y lo que es peor, Marruecos el 4,6% del PIB, Argelia el 5,9%, etc. Y unido a esto, quiero dar aquí también otras cifras que tienen mucho que ver con la libertad, nuestro gasto en investigación y desarrollo, que no llega al 0,8%, casi es como lo del 0,7%. Bien, pues frente a USA un 3%, Francia un 2,5%, Japón un 3%, Alemania un 2,5%, etc. Y todos sabemos que la investigación científica tecnológica, la guerra, la defensa, todo eso son cosas que están complicadas. Lo cual que quiero decir, lo digo porque esto atañe lo mismo al PP y al PSOE, o sea que no me podrán decir que estoy haciendo aquí propaganda de un partido, porque el PP tampoco movió un dedo en este sentido. Lo que quiero decir es que tenemos una clase política que tiene una mira tan cortas que no ve más allá. Empezando por renunciar a la energía nuclear. Bien, eso empezando. Eso es muy serio, haber renunciado a la bomba atómica. Llevamos el gobierno de Suárez, el de Calvo Sotelo, los gobiernos de Felipe González, los de Aznar y ahora los de Zapatero, en este estado de penuria que nos están dejando en una situación de indefensión tal que empezamos a ser apetitosos para los que empieza a ser imprudente. Vamos, que en la trilogía que decías antes de la paz y el desarme, evidentemente el desarme lo que hace es excitar las voluntades bélicas. Luego pone en peligro la paz. Por supuesto. Si tú tienes las armas, las coge otro, sencillamente. Y esta situación, ya digo, estos son datos que están sostenidos años, décadas, y que lo que... Sí, es una ideología total. Es realmente... Lo más curioso es que esta ideología la sostienen conjuntamente, yo sé que es una paradoja, la sostiene gran parte de la izquierda, toda la izquierda, y la Iglesia Católica. Sí, la Iglesia Católica... Bueno, por lo menos las monjitas que iban con las velas por Barcelona, que yo vi en su tiempo, ¿verdad?, el año pasado. La Iglesia Católica, Tomás Moro, que es Santo Tomás Moro, Santo Tomás Moro en la Utopía, además, que está hablando de una utopía, y dice, cito textualmente, no solamente es lícita la guerra defensiva en utopía, la guerra puede ser, dice, por agradecimiento combaten los de utopía al lado de sus amigos. Claro. Sin embargo, no siempre emprenden guerras defensivas, algunas veces las han emprendido para vengar injurias graves, como por ejemplo la invasión, o cuando por culpa de los hombres de negocio han sido infringidas las leyes justas. Y Victoria en las famosas predicciones teológicas dice la guerra ofensiva también es justa, porque sería absurdo rechazar a los invasores del suelo patrio sin que puedan ser perseguidos más allá de la frontera. El mismo Suárez, tengo aquí muchos textos, pero el mismo Suárez habla de la guerra agresiva, justa, etcétera. Quiere decir que la Iglesia Católica podía mirar un poco... No, me refería a la de ahora, sí, por la de ahora, por supuesto. Bueno, pues con estas citas respecto a, digamos, personajes de la Iglesia de la Edad Moderna, respecto a la guerra y las diferencias que hay con lo que hay ahora, tenemos ya acabada la segunda parte de la espuela, un programa en el cual tenemos, no se vayan porque vamos a publicidad, y después tenemos al público, un nutrido público que hoy espero que nos hagan pues unas cuantas preguntas interesantes. Hasta luego. Comercio Ciudad, el club de compras que promociona el comercio de tu ciudad, el de Avilés y comarca. Un comercio especializado que te ofrece calidad, variedad, servicio y garantía. Haz tus compras en el Club Comercio Ciudad. Recibirás premios, regalos y descuentos. Comercio de Ciudad. Nada tan cerca, nada mejor para la gente de hoy. ¿Será Luis o Carlos? ¿Qué casa debo comprarme? ¿Tendré nuevos amigos?
¿Aprobaré? Ahora tienes otra manera de conocer tu destino. Envía QT5 al 5868 y recibe en tu móvil tu tirada personal y confidencial. Quick Tarot, tan rápido como mágico. Sidrería Casa Gelu. Le ofrecemos la mejor calidad en sidra asturiana y carnes de buey. Las faves, productos asturianos y pescado fresco del día completan nuestra oferta. Sidrería Casa Gelu, Alto del Vidriero, Avilés. Si buscas calidad, seriedad y profesionalidad, no lo dudes, Autoescuela Teo va por delante. Tenemos autoescuelas informatizadas desde donde puedes realizar los test por ordenador. Única autoescuela en Avilés que posee simuladores de conducción. No solo enseñamos a conducir, formamos a conductores. Autoescuela Teo va por delante. Formamos a las nuevas generaciones. En el Centro Esotérico Cumbre estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Centro Esotérico Cumbre, calle Lastres, número 6, Entresuelo B, Gijón. Teléfono 806 41 63 62. Importante grupo de comunicación con implantación en toda Asturias selecciona personal para su departamento de publicidad. Enviar datos al apartado de correos número 632 Avilés, Asturias. Absoluta confidencialidad. Continuamos aquí en la escuela, programa de Teleavilés y Fundación Gustavo Bueno. Saben ustedes, si nos están siguiendo, que estamos hablando de la guerra. Y en esta tercera parte del programa tenemos al público, a ver si tenemos algunas preguntas y podemos continuar el debate entre ellos y nosotros. Bueno, pues adelante, si tenéis algo. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos. Yo me llamo Borja y soy estudiante de Filosofía aquí en la Facultad de Oviedo. Y quería hacer la siguiente pregunta, y es que una situación como la presente, en la cual, digamos, el desarrollo tecnológico precisamente parece hacer imposible una guerra que no suponga la aniquilación total, pues le hace hiperpotencias con armas termonucleares, etcétera, etcétera, con vectores capaces de transportar hasta todo el planeta, etcétera. ¿Qué esperanza queda para una izquierda que se supone habría de transformar un Estado en virtud del modelo de Estado que tenga para llevar a cabo esa transformación violenta en una situación como esa, en la cual la guerra parece incompatible con la supervivencia? Bien, quien quiera que lo plantee, no sé. Es cierto, vamos a partir un poco de la base. ¿Es cierto que las guerras ahora planteadas tecnológicamente implican una destrucción total? No, al revés. Claro. Al revés. Precisamente la prudencia hace que sirvan armas de disuasión continuamente. No, que estén brindadas a la guerra. Pues toda la crisis de los misiles de Cuba. Estuvo a punto de estallar la guerra cuando Khrushchev llevó allí los misiles, sin embargo fue Kennedy y aquello se paró porque sabían que Estados Unidos, Nueva York quedaba, Washington quedaba aniquilado y viceversa. Es decir, que ahí se frenaban, eran como los polos del mismo signo, ¿verdad?, eléctricos, que eran neutralizados. A mí me gustaría intervenir para decir que es que además la propia teoría de la guerra ha incorporado un elemento que se llama Guerra Fría. Entonces, en un momento determinado, esa Guerra Fría se dio entre dos bloques. Yo estoy convencido que de la misma manera que no podemos predecir pues que tal guerra se vaya a dar en este momento porque entra dentro de un cálculo de probabilidades y intervienen muchos factores. Desde luego, lo que desde mi punto de vista habría que negar es lo del fin de la historia y la paz perpetua, ¿no? Lo que no se puede hacer es afirmar que va a haber una guerra en tal momento, tal otro, eso ya depende de muchos factores. Pero también yo pienso que en el momento en el que esa situación que tú has planteado, ese escenario que tú planteas, se empiece a vislumbrar, inmediatamente se suscita dentro de los propios estados la necesidad de una guerra fría. En este caso sería entre otros bloques, claro, diferentes de los que hemos vivido. Ese es mi punto de vista, ¿eh? Bien. Sí, ¿tenéis más preguntas por ahí que hacer? Sí. A ver, hola, yo me llamo Juan. Bueno, o sea, aquí he hablado de que la guerra implica el Estado, vamos, que sin Estado no hay guerra.
pero tampoco se ha explicado mucho. No hay posibilidad de decir que entre dos tribus pueda haber guerra o sus enfrentamientos sean una guerra. Hay tribus que pueden tener un cuerpo de ejército o unas estrategias quizás no muy finas, pero que sí las tengan. Y luego, por ejemplo, los casos de guerra civil, en los que no son dos estados que se enfrentan, sino dos bandos en un estado. Yo te voy a contestar muy rápidamente. Venga. Justamente antes, cuando me referí yo al libro de don Gustavo, el libro sobre la guerra y la globalización, él hace precisamente una clasificación de 5 tipos de guerra. Y los 2 que tú has mencionado, pues él lo sitúa. El primero de ellos, la guerra entre tribus o la guerra entre sociedades naturales que no se han constituido todavía como sociedad política, eso es el género 0. Propiamente no sería guerra porque no habría estado. Y luego el género, él habla luego de la posibilidad de que un Estado constituido, pues eso tenga también un conflicto con territorios que está colonizando. Ese sería otro género. Un tercer género sería las guerras de los bárbaros contra un Estado, es decir, la invasión de los bárbaros en Roma. Y luego, digamos que la situación típica por Antonio Gramsci sería el enfrentamiento y el conflicto entre Estados. Este es el asunto, todas las referencias que he hecho yo a la historia, guerras del Peloponeso, guerra franco-prusiana, entrarían en este grupo en el que hay estados con intereses enfrentados. Y el quinto género del que él habla precisamente en el libro, por tanto yo te remito a él, es precisamente las guerras civiles, es decir, la guerra entre partes de un mismo Estado. No sé si... Sí, yo creo, sin embargo, que tiene hay un problema objetivo que plantea, y es la implicación de situaciones pues preestatales o incluso zoológicas con las guerras, que están por supuesto incluidas, es decir, no es que haya un corte, ¿no? No es que haya un corte. Cuando se habla de la guerra entre comillas entre tribus, ¿verdad? Pues es una cosa parecida a cuando se habla de orquesta, de una orquesta sinfónica entre unas tribus que dan con los palos y pican en los tambores, claro. Aquello no, ¿por qué aquello no es música sinfónica? Pues porque no hay partitura, por ejemplo. Porque para que haya una orquesta sinfónica hace falta que haya partitura. ¿Por qué? Porque el que escribe para una orquesta, el músico que escribe para una orquesta sinfónica necesita la partitura, la escritura. ¿Por qué? Porque tiene que ir calculando la composición de los instrumentos más diversos durante una hora, y eso no se puede improvisar, se le queda una algarabía. Pues la misma relación que hay entre una sinfonía completa que exige la escritura y todas muchas cosas más, exige también la guerra, ¿no? Y lo que hablamos antes de la escritura, es decir, supone un cambio de escala total. Naturalmente que hay semejanzas, la danza de la lluvia que describe la Goodall, ¿no? En su famoso libro sobre mis amigos los chimpancés. Ahí describe, pues, un día que hay una tormenta, bajan una banda de chimpancés y de repente empiezan a bailar. Y aquello pues parece un baile pues como un zorcico, ahí empiezan todos a bailar, ¿no? Claro, ¿aquello es danza? Pues no. Lo cual no quiere decir que no esté incorporado y reincorporado todos estos componentes etológicos después en las estructuras humanas y procesos humanos, por supuesto. Pero hay unos cortes de estructura totalmente diferentes. Es decir, el otro día hablábamos, me callo ya enseguida, pero vamos, como otro ejemplo ya clarísimo, total, el concepto de un libro. Un libro de estos que tenemos aquí, un libro, no hay paralelo posible en los animales. Es decir, la sinfonía todavía puedes imaginar allí, ¿verdad? Por lo menos algo rueda y hacen ruidos con instrumentos. Un libro es imposible, totalmente imposible. Pero es que el libro es necesario para la civilización, eso es. Un libro supone estar trabajando a una escala donde están varias generaciones influyendo en ti, presentes, ¿verdad? Y con un horizonte totalmente diferente, y por tanto con un horizonte que no lo pueden tener jamás, jamás pueden tener este horizonte, pues unas tribus preestatales, que es el horizonte de la Tierra entera, de la Tierra redonda. Ese horizonte, que es el horizonte en el que se plantean los problemas de la guerra, ese horizonte empieza con los griegos, precisamente con Eratóstenes, con Alejandro Magno, y por tanto no tiene paralelo absolutamente ninguno con otro. Si al haber descubierto que la Tierra es esférica, otra cosa es calcular las distancias, saber cómo se puede gestionar eso, pero saber aquello cambia completamente la expresión, y ese cambio es debido precisamente pues, a los griegos. Dicen que Anaximandro, que es el que descubrió la esfera, claro.
Y a colación de lo que se preguntaba desde el público respecto a otro tipo de guerra, las guerras civiles, yendo a la guerra civil, por ejemplo, a la guerra civil española, se puede decir que, bueno, todo gira en torno al Estado y esa guerra también, se puede decir que eran dos bandos para tomar el Estado o era simplemente un bando que reaccionó ante la desintegración del Estado. Bueno, son todo a la vez. O todo a la vez, ¿no? De luego el Estado está ahí por medio, la guerra civil, claro. El Estado está ahí por medio porque lo que quiere es mantener el Estado, mantener la autoridad del Estado, sustituyendo al gobierno anterior lo que fuera, pero realmente es eso. Y incluso en el caso de la guerra civil española es un ejemplo especialmente claro de cómo el Estado que está en guerra civil, sin embargo, involucra a otros estados en la guerra sin los cuales el curso de la guerra no se puede entender. Eso también es muy importante para darse cuenta de la dimensión estatal. Claro. Lo que se discute hoy día a propósito de la guerra civil española es la intervención que tuvo Alemania e Italia frente a Inglaterra, Francia, etc. Es decir, se echa la culpa de que si la guerra eso literalmente es una tesis sostenida por muchos historiadores. Si la guerra la perdió la República fue por la intervención de los estados de Francia y Alemania. Tesis completamente discutible, pero eso se dice. Luego están ahí, como dice David, también involucrándose el Estado. Te voy a aprovechar esta referencia a la guerra. Sí, por supuesto. Para hacer una referencia a otra cosa que me quedó antes en el tintero. De lo que ya hemos dicho, queda claro que la guerra hace referencia a una situación de los estados que no es estática, que es dinámica. Eso quiere decir que cuando hablamos de paz y de guerra no es algo previsible ni caprichoso ni nada de esto, sino que sencillamente algo va engordando y en un momento dado se desborda, ¿no? Cuando estamos en una situación actual en que existen movimientos que preconizan ese pacifismo y estas cosas, quizás nos obliga a plantearnos otra cosa, y es que cuando hablamos del Estado, quizás no todo el mundo pueda percibir esa unidad moral para enfrentarse al tema de la guerra con criterios racionales, sino que ese Estado aparece fraccionado. Y entonces aparece una serie de capas de población que piensan que ese Estado está en manos de otra gente. Entonces son los otros. Y entonces esos problemas exteriores para conducir a la guerra o no son problemas de otros. Y yo que voy a ser víctima en cualquier guerra, entonces me convierto... También la cuestión de la paz, que te aquí. La paz, bueno, dos palabras. La paz, pues... que se dice la paz evangélica, la paz perpetua, ¿verdad? La paz es siempre la paz de la victoria. Es decir, la paz, cuando se dice, es que la guerra busca la paz, naturalmente, pero la paz de la victoria, eso es lo que se olvida totalmente. Es la única forma. El fin de la guerra es la paz, por supuesto, pero la paz de la victoria, no la paz en general. Y todas las guerras han buscado la paz de la victoria, es decir, de restablecer o de imponer el orden de la potencia victoriosa, naturalmente. Eso ha sido siempre. La paz augusta, famosa, en el Arapacid de Augusto, pues allí está Augusto, está celebrando la paz rodeado de legiones, como natural. Y por último, un caso que se cita muchas veces, de cómo los movimientos por la paz han estado promovidos, principalmente el gran movimiento por la paz que se lanzó por la Unión Soviética en los años 50, ¿verdad? La Unión Soviética lanzó Movimiento por la Paz y el Desarme, años 50, con 600 millones de firmas, ¿verdad? Donde firmaron pues Bertrand Russell y lo que sé, y toda la intelectualidad de aquella época, ¿no? Entonces, ¿qué paz quería la Unión Soviética? ¿Y por qué lanzó el Movimiento de la Paz? Pues porque no tenía la bomba atómica que la tenía Estados Unidos, que acababa de explotar allí. Entonces quería a toda costa conseguir el desarme de la bomba atómica que no la tenían ellos. Lo cual me parece totalmente legítimo, pero que no se me diga a mí que la Unión Soviética quería una paz evangélica, quería la paz suya como natural. Sí, de hecho, los movimientos pacifistas de los años 70 en Europa promovían el desarme unilateral de Francia, Alemania, todas las potencias occidentales, lo cual es absolutamente absurdo, ¿no? Imprudente, como utilizando el lenguaje, ¿no? Un último apunte. Solo recordar, como estamos con muchos alumnos de filosofía, esto, que la fracción del Estado ya hacía referencia ahí en la República Platón, en algunos temas lo dice, y un apunte solo, que no sé si llegaremos a un estado alguna vez de paz perpetua, pero lo que está diciendo el profesor Bueno y el profesor David, y tú ya hiciste referencia yo también, es que sí podemos entrar a lo mejor a un estado de paz indefinida. Lo mismo que la paz romana, en cuanto se establece un orden internacional que se estabiliza durante cierto tiempo. Guerras locales. Surgido del predominio de alguna potencia militar. Evidentemente, claro. Una paz larga, pero ya largo que un siglo, 2 siglos. Claro. O 50 años. De todas maneras, yo veo aquí un problema también. Y yo veo un problema de la paz en el presente que está muy ligado a la estructura de los regímenes democráticos modernos.
porque los regímenes democráticos modernos, claro, no lo vamos a decir como Hegel lo decía antes, ¿no? Pero bueno, también, antes lo dijo Juvenal, decía, nosotros sufrimos la enfermedad de una paz larga, y el lujo es más pernicioso que la guerra. Es decir, que en las sociedades del bienestar, el sastre que va cambiando los vestidos según engordan entonces, en las sociedades estas del bienestar, de las democracias modernas de consumo, más o menos, ¿no?, por decirlo de alguna manera breve, pues los ciudadanos que votan los gobiernos, pues en principio, pues claro, como votan desde una perspectiva individual, que es más bien ética que otra cosa, pues entonces tienden a no considerarse involucrados por los problemas geoestratégicos, para decirlo en dos palabras. Esto es un problema porque entonces estas democracias pueden tener un lado débil frente a los países que no tienen estos regímenes políticos, ¿no? Y es un problema que hombre, se supone que llegado el momento sencillamente la democracia pues procedimental deja de funcionar, supongo yo. Bueno, hay diferencias, porque no es lo mismo un Cicerón pensando en el agricultor romano y después de esa situación de que todo el lujo romano viene de fuera, que les viene dado por el imperio, a este mundo actual de las sociedades multinacionales en plena competencia. Ni en Grecia ni en Roma hubo democracia, por mucho que habla de Pericles, o sea que eso es una ficción. Es decir, que allí la situación es otra, ¿no? Claro, la situación es otra. Es decir, que las paces de Grecia y de Roma, allí no hubo democracia. Siempre se pone Pericles la democracia, eso es una ficción completa. Una democracia que va a ser democracia. Sí. Y bueno, si no tenéis más que aportar, alguna última cuestión que, bueno, a mí me resulta también un poco más, digamos, más difícil de definir o de perfilar, es el problema de la, digamos, ya larga, podemos decir, guerra o guerras árabe-israelí. Es decir, el Estado de Israel, si es tal Estado, es decir, ¿tiene algún tipo de clasificación diferente el problema árabe-israelí? El problema de una tierra donde no había un Estado constituido, desaparece, hay una, digamos, una administración internacional. Una administración coyuntural pues muy especial, por supuesto. Pero hay un Estado claro, que es el de Israel, que está reconocido por las Naciones Unidas, que está, cualquiera que sea su génesis, estructuralmente es un Estado, que además está apoyado por Estados Unidos y por Europa en parte, y luego hay un pueblo que no tiene Estado y que tampoco era Estado anterior. Es decir, no es que los judíos se lo hayan robado a ellos, también es verdad. No es que los palestinos ocupaban el Estado y llegaron allí los judíos y se lo quitaron. Eso es un modo de explicar la historia. Es decir, ni siquiera se llamaban palestinos, pero otra cosa diferente. Y entonces es un pueblo que quiere convertirse en Estado, pero que naturalmente pues... En fin, eso son cosas que todos sabemos. Esa es una situación absolutamente singularísima, digna de otro debate, porque yo ni siquiera sé si Israel es un Estado, porque cuando decimos que alguien es un Estado ya tenemos inconscientemente o prefiguradas las fronteras. Jurídicamente pero sí. Israel estamos hablando de un Estado en constitución todavía. No sabemos hasta dónde llegar. Ahí está una labor de reconquista. Tiene embajadores reconocidos en la ONU. Sí, no un Estado en el sentido formal, sino que territorialmente no definido. Claro, todavía no sabemos dónde va a terminar el Estado de Israel, qué va a ser. Y mientras que los otros que estaban allí, y además es una forma es una forma totalmente nueva y singular en la historia, porque empieza por compraventa de fincas. Cuando nos retomamos a principios de siglo, empezamos viendo cómo se está empezando a comprar los terrenos por los sionistas, y esto es un punto de arranque. Y después... Bueno, lo que está pasando en España también ahora, en toda la costa mediterránea. pues la esperemos mitad de que la costa mediterránea no es ya o alemanes o árabes o lo que fuera. O sea, también se podría decir que está constituyéndose, que tampoco está definido el Estado, aunque los territorios sigan siendo del Estado, son privados. No, me refería a algo mucho más ambiental, bueno, España tiene el mar y España nos pertenezca o no, seguirá siendo por ese, pero Israel, a medida que vaya controlando territorios de agua y sigue en expansión. Por eso hacen la muralla. Pues sigue en expansión, entonces todavía no sabemos a qué vamos a llamar Israel dentro de 5 años. Italia, etcétera, estaban en expansión y ya estados constituidos. Sí. Es decir, la expansión de España, pues en la época del Sáhara o de Izmir, etcétera, o de Marruecos,
eran periodos de expansión donde el Estado ya era constituido. O lo digo de otra manera, no niego que Israel sea un Estado, solamente estaba haciendo referencia a algunas singularidades que se dan. Es la indefinición territorial del Estado de Israel, a lo mejor. Por ejemplo. Bueno, pues hasta aquí llegamos en el debate de la escuela de hoy. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, David, muchas gracias, Tomás y Javier, gracias a todos y gracias a ustedes. Hemos hablado de la guerra, esto es la escuela, el nombre de la escuela no es ninguna casualidad, hemos querido buscar algo que signifique o que indique espolear la inteligencia, el espíritu crítico, la capacidad de análisis. Eso es lo que queremos hacer con ustedes. Esperemos que sigan viéndonos en Teleavilés, un programa que hace Teleavilés junto con la Fundación Gustavo Bueno los miércoles por la noche. Hasta pronto. Muchas gracias.